Ahí. Saludos amigos, aquí estamos de nuevo con una charla interesante como siempre, pero esta más interesante porque hay que ver cómo está el patio. Ha habido elecciones, fiesta de la democracia y bueno, los resultados han sido espectaculares. Todos estamos felices, ¿verdad? Por la victoria de von der Leyen y su visión acerca de lo que es la paz y la prosperidad y todo en Europa y todas esas cosas. Aparte, han ocurrido otras muchas cosas que iremos hablando según va avanzando la charla, siempre y cuando surja, porque esto tiene sí ese toque desenfadado, ¿no? Que es lo que es la marca característica, ¿no? De estas reuniones que hacemos aquí. Así que vamos a empezar fastidiando un poco para obligarle a Lisa a que hable de política, porque según ella dice que no sabe de política europea. Venga, hombre, ¿cómo no vas a saber de política europea si básicamente todos los políticos europeos de manera entusiástica han suscrito la tesis de que Putin es el problema y que si conseguimos acabar con Putin, todo irá estupendamente bien? Así que esto es una victoria anti-Putin como hubiera sido cualquier otra victoria. ¿Qué opinas de la victoria de von der Leyen y su antiputinismo? Bueno, con las cifras de abstencionismo, ¿no? Que estábamos viendo hace un momento, pues yo creo que la victoria se la llevó Putin. Se la lleva Putin, pues porque digamos que las elecciones en Rusia, en las pasadas, las últimas elecciones en Rusia, fueron las de mayor asistencia. El pueblo, no vamos a decir que solo los europeos o no sé quiénes, ¿no? No son muy activos en las votaciones. Creo que es algo muy común en general en todo el mundo. Y en Rusia siempre hubo también bastante abstencionismo, pero esta vez votaron más, ganó con un 80 y tanto por ciento, así que creo que esto decide todo, mientras en Europa no parece mucho decidirse. Y en fin, si siempre el culpable va a ser Putin, entonces gane uno, gane el otro, siempre van a quedar en las mismas. Pero definitivamente, si hablamos de democracia, entonces en democracia Putin ganó. Sí, la verdad es que sí. A mí, sinceramente, lo que más me ha sorprendido es, hemos hecho este chiste, pero me ha sorprendido que no se ha dicho que Putin ha manipulado las elecciones. No he escuchado a ninguno de ni siquiera a Macron, ¿no? Que le ha ido tan mal, o a Scholz. No han dicho, no, ha sido por culpa de Putin, él ha manipulado las elecciones y eso ha hecho que ganara Le Pen. No, no lo han dicho, es bastante sorprendente, ¿verdad? ¿Por qué no? No habían dicho que China tenía algo que ver en esto y Putin, o esto era con respecto a Estados Unidos, que hablaban de esto. Bueno, no sé, no vi nada acerca de, bueno, de las elecciones de ayer y los resultados y todo eso. Igual aún nos sorprenden hoy, ¿no? Y dicen algo, o es que ha pasado desapercibido, pero es extraño, ¿no? Porque estas cosas no suelen pasar desapercibidas. ¿Cómo lo ves, Xavi? Bueno, yo el dato este de la abstención no sé hasta qué punto, claro, es como yo me siento de algún modo, experimento el fracaso de mis expectativas, una vez más, Eso lo porque, dices por Justitia Europa, ¿no? Que no ha salido bien la cosa. exacto, en algunos otros vídeos hice campaña por ellos, pobrecitos, que la verdad ellos dicen, no, no está nada mal, 30.000, Te pero van la a verdad es demandar. que a mí me sabe a poco, ¿eh? Para el gran esfuerzo que creo que han hecho. Bueno, no, y lo que sí que estoy sorprendido por eso, ¿no? Porque la abstención misma puede ser vista como, bueno, que mira, toda esta gente se abstiene, luego no son legítimos estos datos, pero también puede ser visto como diciendo, lo que venimos comentando en nuestros canales, los que estamos todo el día cerca de la información, es de auténtico escándalo. Estamos hablando así con una facilidad pasmosa del fin del mundo, de la guerra nuclear. eh, Barajamos esas posibilidades en un porcentaje no pequeño. Y además sentimos que nos aproximamos inexorablemente a ese tipo de desenlaces tan distópicos, ¿no? Y si no es guerra nuclear, tenemos una sociedad totalmente distópica por parte de las instituciones europeas que se tratan, pues eso, de joderle la vida a la gente cuando no es terminarla. Entonces, ¿cómo es que esto pasa? Se hacen unas elecciones y pasa así como, pues siempre ya se sabe, ¿no? La gente a las elecciones europeas no vota mucho, como no son en su país total. Y claro, dices, bueno, no son en tu país, pero parece que ahí sí que se deciden algunas cosas, ¿no?
Y además de eso, ¿por qué tenemos que estar soportando a esta gente con esos sueldos tan altísimos, con esos niveles de corrupción que tienen en esos ámbitos, con esos trapicheos? ¿Por qué los tenemos que legitimar? Así que bueno, me siento un poco decepcionado en mis expectativas de que dices, no parece que seamos capaces de, igual es porque, bueno, nos lo tomamos a broma, ¿no? Pero muchas veces o preferimos comunicarlo así con un tono más lúdico, ¿no? Pero parece que la gente no se está tomando en serio este momento tan terrible que vive el mundo. Tanto si le va a afectar a él, que le va a afectar, como si le va a afectar a otros. Digamos que se ha producido una normalización, ¿no? No solo normalización de la guerra, sino normalización de la corrupción, normalización del desorden, normalización del caos, normalización de la absurdidad. Y de hecho, bueno, también hemos visto aquí en España, ¿no? Con esto de este triunfo un poco sospechoso de Alvise, ¿no? Con ese nombre, ¿cómo era? Se acabó la fiesta o algo así. Es decir, es como que han superado aquello los italianos, ¿no? Con el movimiento 5 estrellas o algo así. Ya el siguiente partido, ¿cómo se va a llamar? Caca, pedo, culo, pis. Es decir, es como que la falta de seriedad en todo esto se ha normalizado, ¿no? De una forma bastante asombrosa. Bueno, tenemos a un cuarto elemento desconocido de momento, pero que en realidad es Albatrops. ¿Cómo lo ves, Albatrops? ¿Cómo ves esta cuestión de las elecciones europeas? ¿Hay motivos para pensar que algo ha cambiado o todo sigue igual? Pues, a ver, yo pensaba que no iba a pasar absolutamente nada, pero sí que pasó. A ver, el ascenso o sea, en los países que son más pro guerra fue donde más perdieron los pro guerra. O sea, es decir, se puede decir que ganó en Europa. A ver, yo creo que hay dos, se puede dividir en dos partes. Las personas que estamos preocupadas de verdad por todo lo que está pasando y la gente que está sumida en la propaganda pro-OTAN, ¿sabes? Que es brutal. Entonces, hay esas dos facciones, digamos. La gente preocupada votó en contra de la guerra, es decir, en Francia y en Alemania y en Bélgica. Eso es muy, muy buena noticia. En cuanto a lo que dices de que aún no acusaron a Putin, estoy segurísimo de que sí, que van a buscar lazos. De ultraderecha, sí, sí, Putin ayudó a la ultraderecha a subir, porque además es ese el discurso. Están ganando las ultraderechas en Europa, ¿sabes? Para meter miedo. Bueno, pero bueno, es que da igual si la ultraderecha son ustedes, o sea, haciendo el nazi, que es puramente nazi, son puramente nazis, es decir, promoviendo esta guerra, la rusofobia, bueno, es un desastre absoluto. Entonces es muy buena noticia que Macron salga y que Olaf esté a punto de salir. Y en Bélgica, la verdad es que no sé cómo estaba el tema, pero entiendo que era una especie de Macroncito y que también salió. Entonces es que es muy buena noticia, la verdad. No esperaba yo que las elecciones europeas fuesen tan significativas, la verdad. Así que yo estoy, no sé, por un lado estoy contento porque von der Leyen está buscando desesperadamente un montón de escaños para poder seguir siendo la jefa nazi de esta Europa nazi, pero no lo va a conseguir, o sea, si gana Le Pen, etcétera, y se le ponen en contra, o sea, lo va a tener mucho más difícil. Si antes teníamos a Hungría y el pequeñito Austria, que parece que no hace, pero es prorruso, creo, Austria, ¿no? No estoy seguro. Teníamos a Eslovaquia. Eslovaquia, Serbia y Hungría. Ahora vamos a tener a Francia, Bélgica y... Es decir, el panorama se le pone muy difícil a la von der Leyen y a la OTAN, yo creo. O sea, eso es muy buena noticia, ¿no?
¿Será realmente así o en realidad Le Pen ha sido bastante sibilina y pensemos en Meloni, que al principio parecía que sí, que era favorable a un entendimiento con Rusia y a evitar la guerra, pero que después ha hecho bastantes quiebros y requiebros? Tampoco no podemos olvidar la portada de The Economist, ¿no? Que como siempre han hecho de pitonisos y básicamente nos han destacado que las tres grandes ganadoras son las tres mujeres, ¿no? Von der Leyen, Meloni y Le Pen. Entonces, ¿seguro que van a optar por una línea diferente de la confrontación? ¿No será esto un engaño otra vez más? Sí, a mí también me queda, ¿sabes? Me queda la gran pregunta de si se puede detener esa gran cosa que ya se echó a andar, ¿verdad? Tenemos a un Boris Pistorius diciendo que la guerra empezará en el 2029, o sea, desde hace mucho tiempo ya han dado cosas concretas y si lo han dicho es porque va a ser así. ¿Cómo se va a parar esto? Y tienen de verdad un poder político los europeos frente a las órdenes que vienen, ya sabemos desde dónde. Ahí Quien está. esté, quien esté, tiene que cumplir las órdenes, no importa que sea derecha, izquierda, que lo vemos en América Latina. Sí, sí, es No, verdad, es totalmente ujú. cierto. Sí, y en Europa en realidad es exactamente lo mismo. ¿Quién se ha atrevido realmente a llevarle la contraria al imperio? Lo cierto es que nadie se atreve a ir tan lejos. Y bueno, de hecho, bueno, está la cuestión también de que Alemania se ha plegado de forma especialmente espectacular a todas las decisiones de Estados Unidos y ese eje franco-alemán, ¿no? Que es lo que siempre nos dicen, que es la clave, ¿no? De Europa y todo esto, lo más, lo que parece que es la nota dominante en ese eje es la confrontación con Rusia a cualquier precio, ¿no? ¿Tú crees que ha cambiado algo de esto, Xavi? Bueno, a ver cómo te responde a esta cuestión. Yo veo que la gente, yo mismo, nos hemos formado en nuestra vida, en nuestra educación, con una idea de la historia, sin advertir que era una idea falseada. Lo que se ha puesto de manifiesto en esta ofensiva tan exagerada de la OTAN, de todo el proceso a través de Ucrania, ya desde 2014, es que hemos podido asistir a otra manera de explicar las cosas, mucho más coherente, donde los hechos encajan y no la historia falseada con la que nos educaron en muchos países occidentales, ¿no? Entonces, claro, eso también no solo te habilita a reconstruir nuevamente los hechos de una manera más coherente, sino que te habilita a estar atento, a decir, bueno, y ahora entonces, ¿cómo están construyendo este nuevo relato? ¿Cómo están construyendo esta nueva narrativa? También lo están falseando, y ni mucho menos es solo en las noticias, es también en las fuentes de información históricas, es prácticamente en todo. Todo el acceso a la información está falseado, ¿no? Y, y entonces, esta es una construcción del relato absolutamente ficticia, falsa y asquerosa, ¿no? He perdido un poquito el hilo porque lo quería decir por algo, ¿no? No solo el hecho en sí, ¿no? Sino que, claro, bueno, luego me acordaré. Ahora no me acuerdo un poco, No, iba a decirlo por algo, pero ¿no? en relación con eso que decías, también hay que tener en cuenta la cuestión del dinero, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Sigue el dinero y todo esto. Y bueno, hace poco teníamos ahí ese bochornoso circo que hicieron patrocinado por Elliot Abrams, ¿no? Estadounidense, en el que se juntaron Milley, Vox, y también estuvo Orban y otros líderes de ultraderecha y todo esto. Y también está la cuestión de el holandés, este que también que es catalogado como extrema derecha, que se ha mostrado como un fiel sionista, ¿no? Es decir, es como que, bueno, realmente las Claro, influencias están ahí, ahora tampoco me es he que sean acordado un secretas. poco. Te interrumpo porque me he acordado de un poquito, va por el lado de que, claro, entonces cuando eres observador de las cosas, para captar la realidad, tienes que apostar a una forma, tal vez, lo que me están dando, me están suministrando como información, lo tengo que tomar como responde a una lógica, ¿no? Entonces tengo que armarlo de algún modo, ¿no? Y si le busco yo la lógica, encuentro que, claro, dirán, es teoría de conspiración, pero encuentro que las cosas van para un lado.
Entonces, hace tiempo que mucha gente está completamente perpleja, esto conectando con el tema de Europa y sus elecciones, ¿no? Está perpleja con el ataque tan bestia a la familia. Está perpleja con crear confusiones, forzar esas confusiones para un porcentaje pequeño, porque hay gente pues que tiene pleno derecho de ser de cualquier género. O sea, ha existido toda la vida la homosexualidad y muchas variantes de la homosexualidad, quiero decir, no es ningún problema con esto, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que se está fomentando y se está fomentando artificialmente y mucha gente está recibiendo cantidades ingentes de dinero por patrocinar este tipo de políticas, este tipo de cosas. ¿A qué responde? La pregunta, entonces, algo responderá. No es un accidente de la naturaleza, ¿no? Entonces, si responde algo, en su día cabía preguntarse, yo me preguntaba, francamente, no sé si lo publica en algún sitio, de que yo creo que responde a la promoción del nazismo. Dices, ¿y cómo es eso posible? Bueno, ahora degrado a la izquierda. La izquierda por 4 duros siempre se ha vendido barata. A nivel de base, a lo mejor por 4 palmadas en la espalda ya le vale, a algún militante, pero a los intermedios necesitan o sea, pero bueno, ellos lo han pagado muy bien, han pagado muy bien esta cooperación. Entonces, bueno, ahí ellos se han estado degradando a sí mismos y degradando esa opción política. Por tanto, como reacción se produce el crecimiento de las tendencias conservadoras. Y en las tendencias conservadoras ellos se pueden repartir eso, porque siempre han jugado a esto, si te observas, siempre tienen el poli bueno y el poli malo, tienen la versión light, que dicen, no, la derecha simpaticona, que nos cae bien, el Alvise, pues mira, oye, no dice cosas que estén tan mal, o los de Justicia Europa que me gustaban a mí, aunque también es cierto, con perdón, que ellos catalogaron que no eran ni de derechas ni de izquierdas, y yo me lo creo, pero bueno, pongamos, la derecha está suavita, que dices, bueno, pues no está tan mal y tal, porque ya no creemos en derecha o izquierda, a fin de cuentas es una reacción a ese acoso de agendas raras, pero claro, luego tenemos la otra versión, la versión neonazi. Entonces, con eso creo un caldo de cultivo, creo una sensibilidad y en algunos puntos puntuales, que curiosamente son los que se aproximan más hacia el este de Europa, ahí ya pasa a ser nazismo puro y duro, como hemos visto en Ucrania, ahí donde gobierna un presidente no legítimo. Bueno, no quiero... esta era la idea básicamente. Sí, sí, te estás pasando de polémico, Xavi. Vamos a ver, Quería nazis, un extenderme. presidente ucraniano que no es legítimo. Lo tuyo es llevarle la contraria al pensamiento dominante. A ver, ellos están arguyendo que no, que el nazi es Putin. Vamos a ver, acusan a Alexander Dugin, ¿no?, de ser el ideólogo que pretende traer de nuevo el imperio sobre esa idea de una identidad autocrática, etcétera, etcétera. Y de hecho, Dugin estuvo presente en el foro de San Petersburgo, ¿no? Se sentó al lado de María Zaharova y bueno, digamos que los de ese tipo de pensamiento, los que llevan ese tipo de tendencia ya han querido ver ahí claramente la conspiración. Entonces, digamos, la cuestión del nazismo, ¿se sostiene o no se sostiene? Va, de ese nacionalismo, nacionalsocialismo, identidad con el Volksgeist y todas estas cosas, ¿realmente se sostiene? Lo cierto es que sí. He tenido la oportunidad de ver una conferencia de un famoso personaje del mundo de la derecha en España y es curioso cómo hacía alusión a cuestiones puramente germanófilas, por decirlo así, ¿verdad? De consideración de que la identidad, ¿no?, para solucionar esos problemas de la familia, de esto y de lo otro, que la identidad estaba en el pueblo, en la nación, y que la nación tenía derecho, que un líder debía llevar a la nación hacia la solución de los problemas, etcétera, etcétera. Es decir, siguiendo aquella filosofía que un día vimos en un vídeo sobre Carl Schmitt, ¿no?, que decía exactamente este tipo de cuestiones. Carl Schmitt fue miembro del partido nazi toda su vida, ¿no?, hasta que murió ya en los años 80. Entonces, a ver, algo de real sí que hay en todo esto, pero ¿cómo conseguir hacer que la gente pueda mínimamente entenderlo? Y digamos, ¿por qué razón ir por ahí? Es decir, ¿cómo es posible que una y otra vez acabemos siempre en el mismo punto ese, ¿no? Ese punto oscuro de ese fascismo y toda esa cuestión. ¿Qué pasa? ¿Que es algo intrínseco a Europa? ¿Cómo lo ves tú?
Lisa. Hay muchos puntos en lo que estás diciendo. Vamos a empezar por el principio, que es con respecto a lo del nazismo y la acusación, una de las acusaciones que hacen contra Putin de ser fascista. Primero que todo, y es una cosa que ves en general, es muy generalizada, tanto entre europeos como ucranianos y muchos rusos, en general. Puede ser un problema generacional de la época, no sé qué. Lo que ves es que es una falta de entendimiento total de qué es lo que es el nazismo. Entonces, el nazismo, fascismo, se volvió una palabra con la que insultar a otros. Entonces yo te digo, tú estás actuando mal, eres un fascista. Y va perdiendo el verdadero sentido que tiene, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el fascismo y qué es lo que es el nazismo? Volvemos al principio, el nazismo es una corriente ideológica, filosófica, política, económica, ¿verdad? Que nació en Alemania, es de ultraderecha, no puede ser de otra cosa, no puedes llamar a Stalin, no lo puedes llamar nazista ni fascista. Puedes decir que era malvado, que era esto, pero él no era nazista, punto. Él fue el que acabó con el nazismo, como en este sentido, ¿verdad? Y igual el fascismo. Estos son ideologías de ultraderecha. ¿Por qué son de ultraderecha? ¿Y qué es lo que es la ultraderecha en oposición a la izquierda? La izquierda aboga por los derechos de los trabajadores, el acceso libre, ¿no? Que no haya una dictadura del capital y etcétera, etcétera, ¿verdad? Tratar de como terminar o armonizar esta lucha de clases, que termine en una sociedad igualitaria para todos. Otros términos que también en nuestra época han sido bastante deformados, ¿no? La idea de la igualdad, ese ya es aparte. Pero entonces, cuando dicen que Putin es como Hitler, que es un fascista y que todo esto, ¿por qué se le acusa de eso? ¿Que quiere invadir Europa? Ya lo hemos dicho, yo ya lo he dicho esto, y es una cosa que todos saben, ¿verdad? ¿Cuánta gente necesitó Hitler para invadir un pedacito de Polonia y quedarse ahí? En un pedacito que no es ni la mitad del territorio de la Ucrania occidental. Por ese lado tampoco, militarmente no. Políticamente tampoco, ideológicamente tampoco, porque no estamos hablando de una sociedad y Putin tampoco es de extrema derecha. Puede ser liberal, neoliberal, muchas cosas. No es comunista, como también muchos creen decir, ¿no? A mucha gente se le paró el tiempo, se les paró la máquina del tiempo, ¿no? Que muchos creen decir que, sí, Rusia es la Unión Soviética, ¿no? Se acabó hace 30 años, que no hay, ni siquiera eso es comunismo, ¿no? Es socialismo. Y así, entonces, ¿para dónde iba yo? Es el día de los olvidos. Del nazismo. Sí, exactamente. ¿En qué se basa esta idea y la ideología del nazismo y el fascismo? En que hay un pueblo, una raza que es superior a otros. Básicamente en el discurso de Putin nunca se ha hablado de que el pueblo ruso es superior a otros. ¿Alguien lo ha escuchado? Que me lo muestre, porque yo nunca he escuchado esto. A Dugin no lo voy a tocar porque Dugin es una historia aparte, de él mejor no hablar. Claro, por Y eso lo usan, ¿no? Por eso lo usan, porque digamos que al meter a Dugin en la ecuación, ¿verdad? Es como que, ay, sí, sí que es, sí que es. Y Dugin no tiene nada que ver con Putin tampoco. Ese es un cuento bien traído de los pelos, no tiene nada que ver. Bueno, este discurso de superioridad, de que somos un mundo civilizado, la idea de civilización contra la barbarie, ¿de quién es esto? Esta idea, perdón, amigos europeos, ha sido siempre europea. ¿Quién decía que si quieres conocer la historia del mundo, la historia de Europa, léete la Ilíada y la Odisea? Y ahí empieza todo. Y esa es la historia de la civilización, ¿verdad? De la civilización europea. Y ahí vamos. Llegan los unos, nosotros somos mejores que ustedes, váyanse.
Nosotros ingleses llegan a América del Norte a decir, estas tierras son nuestras, ustedes viven ahí, ustedes son gente, no son gente, no importa, váyanse. Y esa es su relación y esa es su forma de ver el mundo es mío, yo soy superior. No sé si eso tenga que ver un poquito con el ser humano y la conciencia, ¿verdad? Yo soy ser humano, soy racional, pienso mejor que los animales y tengo derechos sobre ellos. Puede haber salido de ahí. Y soy superior a otros pueblos porque es que ellos, miren, andan en taparrabo, no tienen no sé qué, ¿sí? No tienen Dios, no tienen lo que sea. Yo soy superior a ellos, por eso tengo derecho a hacer lo que sea. Mientras Europa no se libere de esto, van a seguir y el mundo va a seguir, van a seguir surgiendo eternamente estos movimientos de, como lo acabo de definir, nazismo y fascismo. De otra forma, no. Sí, lo que pasa es que, bueno, se arguye, ¿verdad?, que la razón de por qué ocurrió eso en Europa es debido al adelanto técnico, ¿no? Es decir, es como que era tan obvio, ¿verdad?, que Europa era superior, ¿verdad?, por los adelantos técnicos, la revolución industrial y todas estas cosas. Digamos que eso está en la base, ¿no?, tanto de la nación inglesa como francesa, como alemana y alguna que otra más también. Y básicamente sobre esa base se construyó, ¿no? Esa base y el protestantismo también, ¿no? Con esa consideración weberiana, ¿no? De la ética del trabajo y toda esta cuestión. Digamos que ahí más o menos se construyó una especie de filosofía de la superioridad. De hecho, el famoso líder alemán del bigotito, ¿no? En realidad era un admirador de los anglosajones, ¿no? De los británicos. Y es decir, y tampoco es que despreciase especialmente, bueno, solo por la rivalidad, pero no es que despreciase tampoco a los franceses realmente. Es decir, que había como una especie de paneuropeanismo, vaya, en todo este embrollo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Albatrox? ¿Te parece que realmente sí que estamos reviviendo otra vez esos viejos fantasmas? ¿O en realidad esto es toda una exageración, como dicen algunos, por lo demás? A ver, sí, no, a ver, algo está sucediendo y lo más sencillo es que nos están nazificando. Muy poco a poco nos están nazificando. ¿Os acordáis cuando la operación militar especial consistía en 3 puntos, ¿no? Desnazificación de Ucrania, desmilitarización de Ucrania. Bueno, no sé si otro punto. Y después, la OTAN, o sea, se le ponía muy muy rabiosa. "Ah, sí, pues te vamos a echar más OTAN. Ah, sí, ¿quieres desnazificar? Pues te vamos a nazificar a Europa". No, podría venir un poquito por ahí. No sé, pero a ver, ¿qué es? O sea, lo que están haciendo en Europa, esto de esta guerra contra Rusia, ¿qué es sino nazismo? O sea, ¿qué es la rusofobia? ¿Qué es sino nazismo? Es decir, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Por qué vamos a odiar a una persona rusa? Nos están metiendo eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y eso es nazismo puro, ¿sí o no? Lo cierto es que sí, está claro que es ¿cómo se dice? Ay, ¿cuál es el término técnico que usan? Segregación y este tipo de términos, ¿no? Pero el caso es que aquí la cosa se pone interesante, porque a ver, cuando ocurrió eso, cuando los rusos empezaron a hablar de desnazificación y tal, aquí en Europa se arguyó algo muy interesante, y es que se decía que lo que le pasa a los rusos es que son autócratas y viven en un mundo que ya ha pasado, un mundo que forma parte del pasado, es decir, ese mundo de los valores tradicionales y todas esas cosas, eso ya ha pasado. Y entonces se contraponía esto a las buenas cosas de Europa, especialmente de Europa además, ¿no? Se hablaba de eso, esas buenas cosas de esa tolerancia, ¿verdad? Esa diversidad, todos esos términos típicos, ¿no? Sostenibilidad, cómo somos ecológicos. Ahora resulta que también somos ecológicos con el rearme exagerado que se está haciendo, ¿no? Pero no hay contradicción, no hay contradicción, porque en realidad la Mm. intención es
llegar a ese punto en el que todo van a ser placas solares y todo va a estar estupendamente bien. Mientras que Rusia se asociaba, ¿verdad?, a combustibles fósiles, ¿verdad? Y cosas del pasado, Mm. ¿verdad? Es como que hubo eso, Sí, ¿verdad? sí, 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 sí. sí, 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 No sé si lo veis así, pero sí, realmente sí, sí. digamos que mucha gente lo percibe de este modo, ¿no? Ve como Rusia como algo que ya ha pasado, ¿verdad? Entonces, si hablan Mm. de desnazificar, ¿cómo nos van a desnazificar si somos ecologistas, si somos muy tolerantes con todo y respetamos las opciones sexuales y de género y todo esto? Porque fue necesario, ¿ves? Fue necesario cambiar esa narrativa de una cosa a la otra. Es decir, si antes eran superiores por un avance, no sé qué, este avance ya viene en estos términos. Se agotó la narrativa de la derecha un poco y, bueno, como se apropió también la derecha, se apropió del discurso socialista, ¿verdad? De las igualdades, que al final lo que hizo fue un cambio de la idea de la lucha de clases a llevarla a las minorías. Cuando lo llevas a las minorías, el rescate, a la salvación, o sea, a la valoración de las minorías, estás haciendo mucho más énfasis en el individualismo, ¿verdad? Y ahora estamos dividiendo al ser humano absolutamente en seres individuales. O sea, la diferencia ahora, se está haciendo, la vez pasada también hablábamos un poco de esto, pero ahora lo que quiero decir es que ahora, de verdad, yo me defino no porque soy un ser humano, sino porque soy, entonces, no sé, yo no, ya no soy heterosexual o bisexual o homosexual, eso no es suficiente, tengo que ser específicamente eh, bisexual con tendencia a esto y a esto le pongo un nombre porque eso me va a definir a mí individualmente. O sea, cada vez más desmembrándonos. Y a la medida en que nos van desmembrando más, hay menos posibilidad de coacción conjunta y nos están separando cada vez más, porque es que yo como este género X345 no voy a poder tener ni unirme ni tengo nada que ver con este otro, aunque digo yo que es que somos tolerantes. Y acuerden que la palabra tolerancia es una palabra muy, muy, muy peligrosa. Tolero lo que me molesta y lo tolero, me callo y lo tolero. No estamos hablando de verdad, de valores, de real comprensión y aceptación del otro. En Rusia, bueno, yo no sé, tal vez en los pueblos muy lejanos se burlarán de las personas que tengan otra tendencia sexual, pero tu vida te encuentras a una situación en la que se ha juzgado hoy, no, es que, qué horror, nunca. Problema de Bueno, esta es quería la vida comentar. perfecta. No, dale, dale. Acaba, Ya. acaba. Qué pena. Respeto por la vida privada de las personas, pero es que lo que vemos en la sociedad, en la tendencia de la sociedad es que no hay vida privada, no hay vida privada. Si mi sexualidad ya está expuesta aquí con mi máscara para todos, entonces, ¿qué tengo por dentro? Ya me quedé sin nada, no hay respeto está todo fuera. Sí. Pues bueno, sobre esta cuestión de la nazificación, efectivamente nos están nazificando, como en su día también, en 2011, nos empezaron a acostumbrar a las primaveras árabes. Era como, no, esos rebeldes son buenos y por eso nosotros les ayudamos, promovemos las revueltas. Bueno, había todo un manual. Bueno, el manual de guerras no convencionales del ejército de Estados Unidos tiene todo un apartado que tiene que ver, pues eso, que es un poquito bueno, es directamente el problema que tienen en Georgia y en otros sitios en cuanto a prohibir, tratar de que no venga financiación extranjera, financiar grupúsculos y crear un fenómeno artificial aprovechándose de que ellos lo están ahí alentando, ¿no? Entonces esto se hizo en los países islámicos y, y yo recuerdo que me encontré un suplemento en aquel tiempo del País. Qué pena que no lo guardé, porque en aquel momento, claro, lo tienes en la mano y no te parece que sea algo coleccionable, pero era fantástico, porque eran unas fotos muy bonitas. O sea, pasabas por página, o sea, tenías una página de texto, texto propagandístico, y luego tenías toda una foto de DIN A4 con todo matices, mujer islamista defendiendo su país, con un escopetón tremendo, un montón de balas, con los trapos, los colores de tal manera que, claro, le ponías un punto carismático, ¿no? Entonces eran como los revolucionarios. Y pasabas página y entonces
chico joven de las fuerzas no sé qué, Ejército Libre Sirio, lo que fuera, ¿no? Y como había muchas siglas ahí metidas, con sus banderas, con su iconografía, ¿no? Claro, dices, ¿y por qué no han seguido con esta tendencia, ¿no? De fomentar el terrorismo islamista y con todo esto, ¿no? Bueno, parece que no funcionó tan bien como el nazismo, ¿no? Entonces ahora la hoja de ruta es la nazificación. Es exactamente el mismo guión. Se trata de hacer que la gente lo acepte. Versión Sí, suave, versión dura. Y precisamente en el programa de geopolítica actual de hace 2 programas lo explicabas muy bien, ¿no? La gente no es que la gente obedece porque le conviene. Si usted acepta cómo son así las cosas, explicabas muy bueno ese programa, muy elocuente, me reí mucho en distintos momentos. Y, y entonces simplemente la gente pues acepta porque dice, bueno, yo quiero seguir viviendo como estoy viviendo. ¿Qué hay? ¿Que apartar la mirada? Ah, pues la aparto. Sí, total, son rusos, son ucranianos los que mueren, a mí qué me importa. Eh, Pero te das cuenta de cómo funciona cuando conectas el televisor. No hace falta buscar mucho, ¿no? O sea, nadie habla de que quieren la paz. Esto ya no está, ya no se lleva en Europa. O sea, tú no quieres, nadie dice el discurso, por favor, no sea usted anacrónico. ¿Cómo va a querer la paz en Europa? No. Nosotros tenemos que defender a Ucrania. Tenemos que apoyar a Ucrania hasta el último momento. Este es el discurso que la gente, comprenda o no, querrá obedecer y aprenderá a entonar para ser un ciudadano obediente y que no le toquen lo suyo. Esta es un poco la actitud, pero bueno, para no hacer un discurso tan negativo, yo me he formado en un movimiento humanista durante muchos años que afirma que la conciencia no es pasiva. Entonces, esto corresponde a un mundo donde la conciencia es pasiva. O sea, tú tocas un botón y la gente hace esto. Les pones un límite aquí y se conducen para otro lado, como los Lemmings. No sé si conocisteis ese juego. Sí, sí, Entonces, si la conciencia no es pasiva, se supone que el ser humano es capaz de elaborar por sí mismo, de construir por sí mismo, de ir a buscar otras fuentes, de tener otras inquietudes y no de ser un muñeco obediente, ¿no? Entonces, bueno, no, es un poco injusto hacia la gente mucha que está despertando, que sale a manifestarse, que se solidariza, que no se la venden tan fácilmente y es cada vez más. Entonces, esos son los nuestros y bueno. Eh, Esperemos que no esté todo perdido, aunque sabemos que los poderosos son muy maquinales, están infiltrados por todas partes, se lo saben hacer muy bien y planifican otro dato muy importante que he oído por ahí algunos comentaristas de prestigio, y es que ellos planifican con mucha antelación. Ahora mismo esto que comentó Lisa, ¿no? No sé quién ha dicho, pero guerra mundial o guerra nuclear para 2029. O sea, no ahora, no inmediatamente. O sea, son planes larguitos, ¿no? O incluso más largos. Pistorius lo dijo. sí, sí, sí. Y bueno, a mí me venía a la memoria, ¿no? El año 2003, 2004, ¿no? Cuando hubo enormes movilizaciones en Europa, en particular en España, aquel movimiento de no a la guerra, ¿no? ¿Aquello fue espontáneo, fue real? ¿O crees que también formó parte de este juego en la sombra, ¿no? De mover las masas para un lado y para el otro? ¿Y ese no a la guerra en dónde era? Bueno, Bueno, aquí la en de Irak, España, sí, con el la Aznar, Ah, que ok. se había guerra. Ujú, implicado, ujú, el trío de ujú, las ujú. Azores, se había Sí, implicado. Yo francamente no lo sé, esos hechos yo los viví como muy claros, muy planos. Tendría que revisar los elementos de aquel momento. En cambio, otros movimientos que surgieron en el 2011, en la Spanish Revolution y todo eso, pues yo pienso que eso, que era versión suave. Así, mientras tú estás distraído, que estás haciendo la revolución en España, te olvidas de que estamos machacando Libia. Y por otra parte es el mismo fenómeno, porque si tú dices, ah, bueno, por fin encuentro un movimiento que por cierto, nosotros, no sé si algunos de nosotros venimos del activismo social. Poner cualquier cosa en marcha y que se lo pregunten a los de Justicia Europa no es fácil. Lleva su tiempo estar en todas las webs de España, de Francia, porque cuando surgió la Spanish Revolution también estaba en Francia, ¿eh? No era solo España, Italia un poquito. y en Estados Entonces, Unidos de también. noche a la mañana el fenómeno aquel ¡zum! Prendió así, como por arte de magia.
con una estética de parte que era muy resultona, era muy atractiva. No, es que es espontánea. Bueno, Pero entonces vamos a poner ahora aquí el punto conspiranoico, porque con lo que acabas de decir, pero entonces todo esto identitario que está viniendo ahora, que está ocurriendo en diferentes lugares al mismo tiempo, ¿es lo mismo? ¿Crees que también está en realidad financiado, es decir, coordinado, que forma parte del plan? Por Putin. bueno, es que a mí, por ejemplo, el 15M me gustaba. Yo no digo que no me gustara. Me gustaba. Me parecía que defendía cosas interesantes, me parecía que estaba muy bien, que la gente se manifestara. Creo que la gente lo hacía genuinamente y con una conciencia activa, eso no cabe ninguna duda. Pero eso no quita que hubiera un manipulador detrás. Pues pienso que pasa exactamente lo mismo con uno o varios, ¿no? Entonces, pienso que pasa lo mismo con esto del tradicionalismo y de ciertos valores que pueden ser muy interesantes porque son cosas que necesita la sociedad para tener una estabilidad. Es como dice Lisa, ¿no? No toque más ese tema, ya está, es usted homosexual, pues ningún problema, pero no haga con eso una historia tan larga, tan complicada, ¿no? Entonces, lo mismo esto, pues la gente necesita cierta estabilidad familiar, cierto orden, o sea, unas condiciones mínimas. Pues ya está, no lo toque más. Eh, entonces están tocando cosas muy básicas, cosas que en principio están bien para manipularlas, para luego decir, bueno, ahora resulta que como usted quiere ser una persona que pueda desarrollarse y darle una educación a sus hijos y tener una vida más o menos normal, integral, ¿no? Pues entonces tiene que apoyar a los de las botas negras con cadenas que se lían en la plaza pública a disparar a esos políticos corruptos. Esto lo hemos visto en Maidán. Oye, con Por ahí respecto a lo Lisa que me... dices, ¿no será por eso, te hago la pregunta a ti, ¿no será por eso que se ha querido cambiar la idea de familia? Porque es que el ser humano que tiene una familia y quiere una estructura, un sistema para poder educar, para poder darle bienestar a sus hijos, tiene otra forma totalmente diferente de pensar al ser moderno, ¿verdad? Que no, ya no va a necesitar eso. Claro. Sí, Eso sí, que tú estás diciendo, esos son conceptos anacrónicos. sí, sí. Claro, claro. Totalmente, totalmente. Y mira, una cosa que, a ver, hemos hecho el chiste de conspiranoico, pero lo cierto es que es una verdad histórica bien establecida, bien conocida, que tanto... Ay, estás hablando, es que no se te escucha. Albatrops, ¿estás ahí? No, no estoy hablando, no estoy. Espera que me Ah, silencio. vale, vale, es que se escuchaba, me parecía como entrecortado. Bueno, pues lo que decía, que en realidad es una verdad histórica bien establecida que tanto, estamos hablando del periodo de entreguerras y la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no? Que tanto la izquierda, por ejemplo, antes de la Revolución Rusa, en el caso de Lenin, Trotsky, como la derecha, en el caso del señor del bigotito en Alemania, lo cierto es que hubo financiación, ¿no? Es decir, esto que durante un tiempo se consideraba que era una, pues eso, un mito, algo, una falsedad, lo cierto es que sí que se ha confirmado, es decir, el imperio alemán en concreto fue quien financió a Lenin y a Trotsky con la intención de hacer daño al rival imperio ruso, ¿verdad? Y en el caso del señor del bigotito, al final se ha demostrado que efectivamente banqueros, curiosamente judíos, financiaron a la campaña y, bueno, toda la actividad del partido de este señor, ¿no? Independientemente ya si la idea era que fuese por ese camino o si fuese por otro. O sea que realmente sí hay siempre una influencia detrás de estos movimientos aparentemente espontáneos. O sea, tampoco es que sea... Pero, por ejemplo, Albatrops, ¿tú cómo viste la cuestión del 15M? ¿Te pareció algo real, algo que de verdad tenía que ver con un acto espontáneo de la gente que realmente estaba harta o había algo espurio detrás de ello? Hombre, a ver, yo considero que no fue de la noche a la mañana. Hubo mucho movimiento, pasó mucho tiempo. Pasó mucho tiempo hasta llegar hasta ahí, ¿eh? Y efectivamente sí que pudo haber alguien, pero no, no creo que desde el principio, no creo que en su concepción, sino después, cuando ven que, sabes, en plan, cuidado, que estos tíos están cogiendo mucha potencia
tenemos que meter mano ahí, ¿sabes lo que te quiero decir? Y meter a un tío de negro, oye, tío, no sé qué, ¿sabes? El típico soborno, el típico soborno. Yo creo que el movimiento 15M, si estuviese planificado desde su concepción, habría un manual y habría testimonios, ¿sabes? De gente, sí, es que estamos aquí y vino un tío que nos dijo hacer esto. Yo no creo que fuese ese caso. Hablábamos de las revoluciones de colores. Hay revoluciones que son efectivamente que son así, pero está claro en dónde. Que es donde hay un gobierno, donde no pueden. Con el gobierno necesitan hacer algo. Estas revolucioncitas de colores falsas que son, o sea, que cantan muchísimo. Esto se hace en Venezuela y se hizo en Siria y se está haciendo en Georgia, se está haciendo y estas sí que son, desde la raíz, son así. Pero yo no veo eso en el 15M. No lo veo. No lo veo en principio. ¿Sabes? En principio no lo veo. No sé vosotros. Y bueno, y después con respecto a lo que decías, Lisa, de esto de la familia y todo esto, lo cierto es que es incluso una realidad académica. Es decir, ha habido varios autores que han postulado que realmente para poder llegar a solucionar ciertos problemas sociales, incluso desde el punto de vista psicológico, etcétera, etcétera, era necesario acabar con la familia, puesto que, bueno, y de ahí vienen los postulados estos del patriarcado, ¿no? Como un problema y todo esto, se suponía que realmente los conflictos y los problemas venían de ahí, venían de instituciones tradicionales como por ejemplo la familia. Entonces se consideraba, y bueno, está este experimento sueco, como lo habían llamado, bueno, no recuerdo ahora el nombre específico, pero es una cosa que se llevó a cabo en Suecia, ¿no? Una ideología acerca de terminar con la familia tradicional, ¿no? Y que acabó en un desastre, pero que se suponía que, bueno, que era bueno porque traía la liberalización de la mujer, ¿verdad? Es decir, la mujer ya no permanecía atada al hogar, a la familia, podía realizarse, etcétera, etcétera. Pero al final las estadísticas demostraron que, bueno, que ni las mujeres, ni los hombres, ni nadie realmente había mejorado, al menos no desde ese punto de vista psicológico, social, de conflictos y de problemas. ¿Cómo lo ves? Bueno, Bueno, yo desde creo un que punto de vista femenino, eres la única mujer que tenemos aquí, te tocó. no sé por dónde empezar. No, No sé. Oye, simplemente, chicos, no, simplemente si crees que realmente, digamos, los problemas que tenemos actualmente, ¿no? En el mundo a nivel social, por ejemplo, ¿no? A ver, en Rusia en concreto se decía, otra cosa es que sea cierto, pero bueno, se decía que había problemas de violencia doméstica, ¿no? Esto son cosas que se dicen constantemente. Problemas Y también en Europa y en Estados Unidos psicológicos. no hay. Sí, sí, pero bueno, ¿tú crees que esto es un problema que estos académicos sostenían que el problema venía de ahí, ¿no? Era un atavismo, ¿verdad? De animal, ¿no? Es un aspecto animal del ser humano que era necesario superar, ¿verdad? Y entonces era necesario deshacerse de esas cosas tradicionales, o sea, y esto se habló mucho y se sigue hablando, de hecho, ¿no? En los ámbitos así occidentales, bueno, que se suelen entender como occidentales, ¿verdad? De esto de la ideología de género y todo esto, se sostiene que es así, que en realidad los males vienen de ahí. Bueno, sí y no. Sí y no, porque es que si fuera eso así, entonces la Europa gobernada por mujeres estaría buscando la guerra, ¿verdad? Sí, buen argumento. Ujú. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, bueno, que primero debemos ser humanos. Y si, en fin, bueno, ¿cuál es el real problema a lo que llevó el feminismo? El feminismo también en un momento, si lo ves en términos de dónde surgió en sociedades capitalistas, es una forma de llevar a la mujer al mercado. Ah, bravo, vamos a tener a más gente para explotar.
más gente que puede tener capacidad de compra. Eso por un lado. Ese es el gran problema. Yo no digo que no tengan derecho las mujeres a nada de eso, a la igualdad de derechos y todo eso, pero es que todo es muy bonito hasta el momento en el que entonces siga habiendo una desigualdad y la mujer lucha por sus derechos. Es como el dicho, ¿no? El esclavo no quiere ser libre, el esclavo quiere ser amo. Entonces, coges a un sector de la sociedad, le das unos poderes sin cambiar los valores realmente, porque aquí no hay un cambio de valores. Entonces la mujer empieza a competir con el hombre, resulta que ahora la mujer no es una mujer, es un macho, somos más fuertes y perdemos todos nuestros derechos, porque es que ni siquiera ya participar en los concursos de belleza, ya los ganan los hombres. Y en el deporte, los ganan los hombres. Ahora van a decir que es que no es una cuestión biológica, que el hombre no es más fuerte que la mujer. Un hombre es más fuerte que una mujer, tiene más músculos. Yo no quiero tener más músculos que un hombre. Si puedes llevar mi bolso, por favor, llévalo. Yo no voy a cargar 3 kilos en un moral si me lo puede llevar un hombre. Para demostrar mi igualdad, no tengo que hacerlo yo, ¿verdad? Bueno, pues Y sí, es muy interesante porque entonces sí que entroncamos con lo que decía Xavi, ¿no? De que realmente sí que hay intereses detrás de todo esto. por supuesto que los hay, por supuesto. A mí me interesaría mucho saber, porque es que cuando tú ves a los niños, bueno, yo no sé, a los niños en Rusia los ves así. Yo veo a los niños creciendo, ves al parque un niño de 2, 3 años, un niño, y es un niño, tú le sientes esta energía masculina, ¿verdad? Ves a una niña y son femeninas ya desde pequeñas, aunque sean más activas, lo que sea, tienen esto y bueno, los ves también a veces en los animales, ves la diferencia, el carácter, no sé, es una cuestión hormonal. ¿Y qué pasa? Y sí, somos diferentes, ¿y qué pasa? Otra cosa es que vayamos a usar y que haya una idea y, ¿cómo es esta palabra? De masculinidad negativa y de feminidad negativa, porque es que lo que es masculinidad, entonces yo soy un macho que les voy a pegar a todos, eso es una masculinidad negativa, ¿verdad? Un macho verdadero, es un macho que es líder, que es fuerte, que es capaz bueno, somos animales. ¿Y cuál es el problema de que seamos animales? Es que yo creo que ese es el gran punto. Esa necesidad del ser humano de mostrar que no tiene nada de animal y que tenemos un cerebro con unas glándulas que producen hormonas y estas hormonas rigen nuestro comportamiento. Y no, y tenemos que castrar eso también. ¿Por qué? Sí, y bueno, por ejemplo, hablábamos de las elecciones europeas, ¿no? Una cosa que se echó en falta tanto en la campaña europea como, bueno, en fin, las propuestas y todo eso fue la cuestión pacifista, ¿no? Porque nadie habló de la necesidad de abogar por la paz, pero otra cosa que tampoco se habló fue precisamente esto, ¿no? Es decir, todo este embrollo, de cuestión de género, bueno, toda la cuestión tan hablada, ¿no? Y tan cacareada, no se ha llegado tampoco a ningún tipo de debate, ni de conclusión, ni de propuesta auténtica. Es como que hicimos como eso que tú decías, ¿no? Pasamos de que el esclavo en vez de pedir ser libre pide ser amo, ¿no? Es decir, pasamos de una izquierda muy desordenada, con unas ideas como muy locas, ¿no? Ahora pasamos a una derecha, ¿verdad? Que parece que lo que quiere es ir más por esa línea del macho macho y no tener en consideración qué es lo que realmente está pasando, cómo podría realmente verse la cuestión de una forma sensata, ¿no? Es decir, que otra vez constatamos lo mismo, realmente hay una falta de sensatez, al final los rusos tienen razón, ¿no? Y no es que aquí seamos prorrusos ni nada de eso, pero lo cierto es que tienen razón. Y los chinos también han hablado de esto, ¿no? De que en Occidente lo que sí que tenemos es un poco de desorden mental, ¿no? Es decir, parece que no, digamos, en la culturilla occidental, ¿no? Parece que no somos capaces de tener una postura sensata sobre casi cualquier tema, ¿no? Hay un desorden generalizado. ¿No lo veis así? Mira, pero molaba diferenciar entre el feminismo natural
¿sabes? Y este feminismo artificial que nos están imponiendo de unas formas muy, muy extrañas. A mí me gustaría que, a ver, si no estoy equivocado, el feminismo natural sobre todo surgió en la Revolución Soviética, ¿no? O sea, yo ahí no sé, pero eso que sí, claro que sí, que está muy bien. Porque, a ver, lo que pasa es que también hubo, a ver, que es cierto, de hecho esto del patriarcado que también está mucho en... Es que es cierto, también hubo mucho abuso, no, es cierto. Entonces, a ver, aquí en España la mujer no pudo votar hasta hace muy poco tiempo. ¿Os acordáis? Tampoco podía usar ni el dinero, eh, a no ser que el marido le diese permiso. Es decir, sí que hubo abusos en ese sentido. Pero mientras aquí había abusos de ese tipo, en Rusia estaban haciendo la mayor revolución del milenio, o sea, en una igualdad y en un feminismo natural cojonudo, ¿sabes lo que te quiero decir? Mm, Sí, es verdad, la Unión Soviética fue la líder en liberación femenina, ¿verdad? O sea, las mujeres, como triunfó la revolución, tenían los mismos derechos que los hombres. Bueno, o sea, un poco, creo que hay algunas informaciones de que los salarios podían ser un poco más bajos. Igual eso no quita que haya machismo en la sociedad. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que lo que tú dices es muy cierto y como en todo, o sea, la represión excesiva lo que produce cuando hay liberación no es una liberación de vamos a ir a un camino libre y eso, lo que produce es una perversión como algo malo, lo digo, ¿sí? Ha estado tapado todo el tiempo, debajo, enterrado y de alguna forma todo esto tiene que estallar. Obviamente, ese feminismo ¿cómo decirlo?, fanático que hay mm, ahora en América Latina, sobre todo, no sé, y en otros muchos países en Europa, es una respuesta a esa violencia de siglos y a esa represión de siglos y no valora a la mujer, es una reacción, es verdad, Con pero lo cual, pues al final acabamos otra vez en el mismo punto, ¿no? De que realmente se está azuzando a los dos lados, ¿no? Se está azuzando, por un lado, ese desorden feminista, pero también se está azuzando, por el otro lado, ¿no? El machismo, digamos, por poner así un ejemplo sencillo, ¿no? Y básico. Es decir, lo que sí que no se está azuzando ni se está haciendo nada es por encontrar una solución, ¿no? De lo de siempre. Parece que lo de la cuestión del problema sí que es algo que es fácil de plantear, pero la solución nunca parece encontrar voces, ¿no? O activistas, por así decir. No, sí, ya digamos que están protestando allá, tus sí, sí, activistas sí. están protestando. Los activistas protestan. Se escucha mucho, supongo, sí. Sí, sabes, yo creo que realmente todo este movimiento lo que es más una distracción de los verdaderos problemas. Entonces, tenemos a la gente ocupada en la guerra de sexos. Vayan, peleense ustedes allá entre eso, mientras nosotros aquí vamos arreglando el mundo y los vamos llevando a una guerra nuclear. Entonces, ustedes piensan que Ahí está. no me llames señor, yo soy señora o lo que sea, o señores, Pero es muy interesante porque si lo pensamos dentro de la, bueno, un poco la idealización de la historia, pero sí que es cierto que siempre se hablaba de que cuando cayó el Imperio Bizantino, ¿verdad? Que estaban ya los turcos a las puertas de Bizancio y se decía, ¿no? Que mientras los soldados trataban de defender la ciudad, los monjes en el interior estaban debatiendo sobre el sexo de los ángeles, ¿no? Y nos estamos un poco en esa situación otra vez. Un sí, poco así. ¿cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler? Sí. ¿Cuántos géneros caben en la cabeza de un alfiler? Podríamos decir ahora, ¿no? Sí, básicamente es eso, son tres o cuatro cositas, no son muchas, ¿no? O sea, por un lado, aceptar el discurso de la guerra, ir preparando a la gente, se les dan plazo, no tiene que ser mañana, porque Sí. claro, luego vendrán los muertos y serán tus hijos, y entonces la gente dirá, "Oh, esto ya no es tan fácil de digerir, ¿no? Ah, Entonces se trata de ir acomodando, ¿no? Un poco eso,
Y luego, por otro lado, estos debates artificiales en torno a todas estas cuestiones, feminismo, etcétera. Y luego está la censura pura y dura, ¿no? Porque, de hecho, una de las cosas que ya vienen dando muchas señales, pero recientemente se ha escuchado que la Comisión Europea lo que va a hacer es dotar a los estados de un instrumento para luchar contra la guerra cognitiva. Y los enemigos de esa guerra cognitiva son estos 4 que están aquí ahora y muchos otros. Es decir, estamos en el punto de mira porque no sabemos qué instrumentos utilizarán, ¿no? A lo mejor pues, se conforman con cerrar el Telegram o pueden ir más allá. Entonces, bueno, realmente son 4 o 5 trazadoras a las que se la juegan y podemos ir realmente a un mundo sumamente distópico. Es lo que tenemos por delante, ¿no? Porque, bueno, el capitalismo era una porquería y era injusto y aparte era siempre a costa de alguien, a costa de colonias, a costa de lo que fuera, ¿no? Pero podías aún vivir el ensueño de que había una cierta estabilidad, una cierta posibilidad de tener una cierta vida con dignidad. Pero en la medida en que el capitalismo se acabó, porque ellos decidieron que eso ya no tiene ningún respaldo, que los billetes se imprimen cuando se quieren, si es que tienes una bomba atómica que luego va a respaldar tu economía, o sea, si es que eres un asesino mafioso, pues no hay ningún problema, ya tienes un sistema a tu gusto, ¿no? A la carta lo que usted quiera, claro. Tiene una pistola en la cabeza, pues lo que usted quiera. Entonces este es el sistema que nos proponen ahora, ¿no? Y no se le ve alternativa. Por el otro lado, no. Por el lado de Oriente se ve un salto evolutivo muy interesante y se están agrupando muchos países a este proyecto multipolar de los BRICS, un proyecto solidario, un proyecto de respeto, de tratar a los demás para crearles las condiciones para que evolucionen, porque no habrá progreso si no es de todos y para todos, eso está claro. Entonces, hay una parte del mundo que lo ha comprendido. Claro, lo que pasa es que es muy difícil porque delante te encuentras a esa otra parte del mundo que está muy armada, son muchos, tienen mucho dinero y son muy violentos. En este punto hay muchos que dicen que los chinos en cuanto tengan el poder, los rusos, los chinos, los iraníes, quienes sean, en cuanto tengan el poder harán exactamente lo mismo. ¿Qué opináis de eso? Porque hay mucha gente que piensa así. Sí, sí, mira, yo el otro día una una niña pequeñita dice, pero todo el mundo sabe que los chinos se quieren hacer con el control del mundo. Dice, sabes. Estos chinos. Y pues en esas estamos, o sea, mm, ahora le tocará también a los chinos, o sea, Dios mío, o sea, denostarlos, habrá una xenofobia, ya verás. Hacia eso vamos, es decir, no lo aceptan. A mí me gustó un montón lo que dijo ahora Lisa, de que somos animales y no somos superiores somos animales, con sus hormonas y con sus feromonas por ahí, y es que tenemos que aceptar eso, tenemos que aceptar eso. Y así es, o sea, no pregunta por ahí otra cosa. No sé. Ah, sí. No, está bien traído, porque, a ver, entonces tenemos que necesitamos aclarar otro punto, ¿no? Que es la cuestión de la trascendencia. Entonces, vamos a ver, la trascendencia, y hay gente que también lo opina, el tema de la trascendencia, de la civilización, de todas estas aspiraciones sublimes, serían solo trucos para establecer una tiranía, para una explotación, capitalismo, etcétera, etcétera, porque hay mucha gente que también opina esto. ¿Por qué hay tanta gente que opina esto? Estamos, digamos, paranoicos ya en Occidente. ¿Qué pasa aquí? Hay mucha gente, ¿no? Que lo dice en el foro de debates, en los comentarios de los vídeos, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, vosotros habláis, pero todos son iguales, ¿verdad? ¿Qué trascendencia ni qué? ¿Cómo veis eso? Ese escepticismo paranoico.
Bueno, Vosotros aquí yo lo Lo notaréis mismo. también, ¿no? Digo yo, vamos, lo notaréis también. Hay mucho de eso, sí, yo puedo decir que tengo mucho de eso. Y nada, con respecto a BRICS y todo eso, yo desgraciadamente no puedo ser muy optimista. Creo que lo he dicho varias veces, mientras se continúe con el capitalismo siempre va a haber desigualdad. Y quiera o no quiera, el que lo propone está buscando siempre sus propios intereses. Que no. Pues depende también, lo hemos visto en la historia, ¿no? O sea, siempre ha habido imperios que resurgen, quieren, unos hacen más cosas para su bienestar, para el bienestar de los conquistados, otros menos, pero pues siempre, si se sigue, como decía, no puedes lograr otros resultados si sigues haciendo lo mismo. Lo puedes hacer de otra forma, Ujú. pero estás haciendo lo mismo. Entonces, seguir repartiéndose con lo mismo, pues no. Otra cosa es que es lo que muchos plantean es que, bueno, hablando del futuro, ¿verdad? Si quedamos vivos después de una guerra o qué pasaría después de la guerra, sea quien gane, gane quien gane. Sobre todo si gana, por ejemplo, en el conflicto entre Rusia y la OTAN, si gana Rusia, pues lo que se aproximaría sería definitivamente la división del planeta por bloques. Ya. Entonces, vaya cada uno en su bloque y haga lo que mejor le convenga. Hay muchos ahora que están en esta balanza. Bueno, los BRICS, yo no sé, el mundo árabe es un mundo que sigue sus propias leyes, ¿verdad? Apoya a quien le dé mejor, ¿va? Cada uno busca otra vez sus propios intereses, entonces así no, Sí, eso es. muchos quieren estar sentados en muchas sillas al mismo tiempo, ya sabemos de quién hablamos, ¿no? Y podrá haber un momento en que haya que decidirse. Estoy solamente con este bloque, estoy solamente con este bloque. Otros servirán de intermediario, de comunicación entre los diferentes bloques. Mm. Lo que sí es cierto es que se acabó la globalización. Sí, eso ya no admite duda, ya no hay Exacto, más globalización. Entonces, exacto. bueno, digamos que se queda un poco una sensación pesimista, ¿no? Vamos a ver, realmente no hay esperanza entonces de que pensemos incluso en representantes de la cultura occidental típica, ¿no? Como por ejemplo Carl Sagan, ¿no? O Kardashev, ¿no? En esas teorías, ¿no? No habría esperanza realmente de llegar a un nivel de civilización más avanzado en el que no estemos siempre empeñados en cambiarlo todo para que nada cambie, ¿verdad? Es decir, continuar con sistemas de explotación, de dominio sobre los demás, etcétera, etcétera. De hecho, los principios tradicionales, ¿no? Siempre hablaban de una convivencia armónica, como dicen los chinos. Los chinos están hablando de eso, ¿no? De una convivencia armónica en el mundo, ¿no? Entonces, ¿realmente no hay esperanza? personalmente pienso que es un problema con la escala, ¿no? Que estamos, si nosotros nos ponemos en una escala cósmica, pues vemos que bueno, que hace 4.500 millones de años se formó el sistema solar. Y dices, bueno, quiero decir, no había nada, ¿no? Luego vino ya pues la vida, la aparición de la vida en la Tierra, ¿no? Luego vino pues la, la especie humana que surgió y dices, ¿cómo es posible que hayamos hecho toda esta tecnología, ¿no? Cuando solo teníamos oscuridad, tierra, agua, plantas, ¿no? Y pudimos hacer. Entonces parece como que esta especie es como algo muy reactivo en el universo. Es decir, es muy veloz. Rápidamente crea civilizaciones, tal, ¿no? Lo que pasa es que esto no nos va a evitar, el observar, ponernos en ese emplazamiento, a esta escala, no nos va a evitar ver que las crisis las tenemos que sufrir, igual que en tu propia vida, todas las etapas las vives, las sufres, las padeces y das respuestas, no te son ahorradas de ninguna manera, pues la humanidad no tiene la posibilidad de ahorrarse ninguna de las etapas que tiene que pasar para dar algo, parece que hay una tendencia evolutiva, ¿no? Y entonces esa tendencia evolutiva va hacia cosas más complejas, más evolucionadas, más interesantes y que obviamente no tienen que ver con esta violencia absurda, ¿no? Y con este mundo materialista.
pero no va a ser algo que te venga regalado, ¿no? Entonces, y tan posible es que pasemos a otra cosa como que no pasemos. En este momento creo que aquí venimos comentando con los comentarios que hacemos todos, yo veo mucha dificultad. Yo me inscribo un poquito en el campo de los pesimistas, aunque hay una parte de mí que no quiere tirar todavía la toalla y decir, no, pues si todo es un desastre, ¿no? Esto fue un proyecto universal que no funcionó y habrá que probar en otros planetas de la galaxia, porque en el planeta Tierra la cosa no va. Bueno, en cualquier caso, esta pregunta choca un poco, ¿no? Este problema de las escalas que decimos, para ver lo positivo tengo que irme a una escala cósmica, pero el problema lo tengo en el hoy y aparte, si no lo resuelvo hoy en los próximos años, entonces ya estoy frito porque no lo voy a poder resolver bien. Así que Claro, bueno, sí. Hay al mismo tiempo un sentido de urgencia, ¿verdad? Y después de todo, tú eso. decías, ¿no? Que la conciencia humana no puede ser pasiva, ¿no? Es decir, que ahí tenemos una responsabilidad, ¿no? Tenemos que mover ficha. Y con cierta urgencia, ¿no? Es un fastidio siempre, ¿no? Que haya urgencia, pero y además, si tenemos en cuenta la situación geopolítica, ¿verdad? Es como que se impone la urgencia, ¿no? Digamos que la lógica interna de los sistemas que tenemos ahora, al menos el sistema occidental, sin ninguna duda, digamos que su lógica lleva inevitablemente a la guerra, ¿no? Es decir, no se quiere aceptar ese mundo multipolar, como lo dicen los rusos, no se quiere aceptar esa convivencia armónica, como lo dicen los chinos, sino que tiene que ser el sistema occidental, ¿no? Según las normas occidentales, a la manera occidental. O sea que la urgencia está ahí. Sí, es Sí, sí. tremendo. ¿Cómo lo ves, Albatrox? ¿Quieres cerrar por hoy? ¿Tienes algo que añadir? No, bueno, pero a ver, Lisa tiene razón, pero bueno, aún así, en estos momentos que haya gente que se quiera unir contra lo que hay es bueno, ¿no? Ya vendrá después lo que dices tú, a ver, ¿qué opinas? O igual eso ya está escrito y ya está, esto lo vamos a ir por fases, primero nos unimos, después, ¿qué opinas? Igual ya está escrito que haya un sistema unificado, porque va a tener que ser de base socialista, ¿sabes? Va a tener que ser así o no va a ser, ¿sabes? Pero efectivamente el capitalismo no puede, ya no puede más, ya no puede más. Estamos en la época de, o sea, del capitalismo, Sin del embargo, fin fíjate, del fíjate, capitalismo. sí, fíjate fíjate el ejemplo argentino, ¿no? Es decir, con lo que pasó en Argentina con la cuestión liberal, ¿no? Y ahora han vuelto otra vez al liberalismo. Es decir, que es como que tiene mucha fuerza, ¿no? Eso del capitalismo. Es Mm. decir, no parece que sea tan sencillo, ¿no? Como eso de que la solución vaya a ser socialista. Hay gente que persiste y persiste diciendo que de ningún modo, ¿no? Que debe ser otra cosa. Y bueno, ya en concreto, pues eso, el liberalismo que siempre es capitalista, por mucho que digan. Sabes, sabes que sí debe ser otra cosa, porque yo creo que el verdadero cambio tiene que estar a cargo de cada uno, porque es que no hemos hecho sino cambiarnos de nombre y seguir siendo lo mismo. Yo puedo ser, no sé, puedo ser cristiano, puede ser comunista o lo que sea, pero si digo mentiras, si quiero tomar ventaja de los otros, si sigo comportándome de esa forma, entonces nada me diferencia de los otros, ¿verdad? No Ujú. importa quién diga, puedes decir que eres católico y dices yo soy superior a los otros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? No hay ninguna diferencia. Por eso el cambio y el despertar de la conciencia debe ser en cada uno de nosotros. Mm. Ser capaces de de asumir la responsabilidad por nuestras vidas. Que decir no a la paz. Y hay muchos activistas, conozco personalmente gente que es muy activista y dice no a la violencia, no a la paz, pero en casa viva la libertad y en casa todo es de otra forma. Mm. Entonces ahí es Sí. donde está de verdad el cambio, ya sin importar que seamos el sistema Entonces, económico y esto. entonces, desde ese punto de vista, la esencia de la humanidad está en el individuo, ¿no? A ver, Xavi, que tú te mueves más en ese aspecto humanista.
el individuo. Bueno, sí, yo pienso que tenemos que hacer despertar en nosotros otros ojos, otra manera de ver las cosas, porque los que usamos para nuestra vida normal no nos sirven para ver otras cosas, ¿no? Por ejemplo, sí, podíamos enunciar las escalas temporales, las escalas cósmicas, pero enunciarlas no basta, porque no te ayuda a captar la lógica de que están hechas. Por ejemplo, otro de tus programas, que tú andas ahí también, pero no te manifiestas, pero también sé que tienes tu posición bien bastante clara, ¿no? Entonces, bueno, has explicado cosas que a mí me resuenan en el sentido de tratar de ver otra manera, tratar de ver otra lógica en los procesos, tratar de ver las esencias de esos procesos y bueno, más allá de que pudiéramos llegar o no a las mismas conclusiones o le pusimos los mismos nombres, que creo que eso además tú estarías perfectamente dispuesto a aceptarlo, que no tengamos que utilizar, que lleguemos exactamente a las mismas conclusiones, pero sí coincidimos mucho en esa cosa de tratar de captar la naturaleza de las cosas, la naturaleza de la existencia, porque no es algo fácil de captar. A lo mejor el día que ya no estemos aquí sí que será muy fácil, pero de momento en vida no es nada fácil de captar esos procesos, pero existen y es otra historia. Es una historia que ha ido como más subterránea y que relaciona muchas cosas complejamente en simultáneo y te entrega una dirección. Te dice, mira, parece que las cosas van por aquí. No, esto no es que haya descubierto. Yo hago el esfuerzo, soy un neófito, hago el esfuerzo por ponerme al nivel para tratar de tener ese tipo de captación de las cosas. Es complicado decir optimista o pesimista, porque claro, siempre si todo va a acabar en la grada, si todo va a acabar en que ahora cada vez que enunciemos algo, si uno es humanista, tiene que acabar positivo. Y claro, y entonces la grada dice, vea, este es de los míos. Bueno, dices, vale, pero si no pera, si no toca, si no pasa del cortes, pues ¿qué? ¿Para qué que acabe positivo, que acabe negativo? Casi mejor acabemos negativo porque es trágica la situación que tenemos y sí, hay una lógica extraña interna en los hechos que nos dice que el salto tiene que ser a nivel de conciencia, que si no es a nivel de conciencia estamos fritos y que tiene que ser ya. O sea, eso es muy positivo. No lo podemos Sí. postergar, ¿no? Pero el panorama es tremendamente jodido en lo cotidiano, digamos. Bueno. Bueno, pues por alusiones cierro yo entonces. Pues Eso. básicamente aquí en geopolítica actual lo que sostenemos es el pensamiento tradicional y según el pensamiento tradicional esta responsabilidad individual era lo que se entendía como persona, ¿no? Pues por ejemplo en el mundo hindú se referían a este aspecto con la cuestión del purusha, ¿no? Entonces el purusha era un individuo, pero era también digamos, todo el pueblo integrado a esa esencia, a ese arquetipo, ¿no? Es decir, que era una cuestión que tanto podía ser a nivel individual como colectivo, siempre y cuando hubiese pues comunión, ¿no? Como se decía en el mundo católico. Siempre que hubiese esa comunión, pues entonces el pueblo era uno y uno era el pueblo. Entonces, desde ese punto de vista, ya no es tan difícil entender la cuestión de la responsabilidad, ¿no? Y de los pasos necesarios que habría que dar para llegar a civilizarse, porque desde luego lo que entendemos aquí es que la modernidad es en realidad una auténtica barbarie. En ese sentido, tanto los rusos como los chinos, como los islámicos, tienen toda la razón del mundo. El mundo moderno, y Occidente lo ha demostrado, es una barbaridad. Pero sabes, es no solamente la unión con el pueblo, sino con el cosmos mismo, ¿verdad? Parte Claro, sí, sí, de sí. la meditación y de la idea de alcanzar el nirvana es poder liberarse del ego, de la conciencia, para pasar a la conciencia de todo el cosmos. Y Sí, eso es lo que se llama Dios. sí, Dios no es sí. un señor de barba, ¿verdad? En una silla y esto. Sí, sí, efectivamente, la concepción tradicional es de total integración, mientras que esa concepción de Dios como un señor barbudo que vive ahí en una nube es más típicamente protestante, ¿verdad? Viene del mundo anglosajón, es algo específico de allí. De hecho, nos lo han caracterizado en muchas películas, dibujos animados y todo eso, ¿no? Realmente es eso, es una idea de la divinidad, de la trascendencia, de la vida misma, la existencia misma como algo separado de nosotros, como eso, como bueno, en ese sentido, un patriarcado malentendido, ¿verdad? Una tiranía después de todo.
Bueno, ¿algo que añadir? ¿O ya lo vamos dejando por ahí? No estuvo nada mal la charla de hoy, ¿eh? Al final nos enrollamos y estuvimos aquí un buen rato. Bueno, pues entonces nos despedimos. Muy bien. Muchas gracias por estar ahí. Ya saben, dejen los comentarios y sobre todo a ver si le llaman la atención a Albatrops y nos enseña la cara para la próxima vez. Te puedes poner máscara, está de moda. Hagan ahí un poco Sí. de presión en los comentarios o algo. El Sí, último yo que quería vino con decir que es muy máscara. importante escuchar los comentarios porque siempre son bastante inspiradores para nuestro siguiente directo. Hay muchas buenas ideas de la gente y los escuchamos. Yo siempre leo los comentarios y los tengo en cuenta para Sí. todo. Ujú. Bueno, pues nada, nos despedimos y seguro que en la próxima tendremos otra charla muy interesante y seguramente también nos pasaremos del tiempo como hoy, que creo que nos hemos pasado hoy mucho del tiempo. Pero bueno, ha sido interesante. Muy bien. Hasta la próxima, próxima. venga. Chao, chao.